Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, el pastor José Manuel Suárez Torres, y estamos aquí para compartir la bendita palabra del Señor. Me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamilet. Es una bendición porque, hermanos, no pensaba predicar hoy, pero el Señor pues me ha bendecido de esta forma, porque es un privilegio servirle al Señor, hermanos. Así que yo le pido que aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da, ¿verdad? Y vamos a estar predicando, no sé si se ve bien el título ahí, una novia con entendimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias por esta misericordia que nos tiene, Señor, por esta bondad tan grande que cada día nos muestras. Estamos disponibles para ti, Señor, siempre, con el deseo, Señor, de hacer las cosas bien para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. No queremos pasar por alto que hay necesidades en cada uno de tus hijos y de tus hijas, de manera, Señor, que te suplico que esta palabra sea edificante, sea una palabra, Señor, que ministre entendimiento a tu novia, a tu amada, a tu iglesia. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén. Bien, mis hermanos, hemos titulado a este mensaje, casi no se ve el título. No había entendimiento casi. Ok, ahorita déjenme nada más checar, hermanos, o a componer esta diapositiva y poner, ¿verdad? De manera que se pueda ver la imagen bien y usted pueda distinguir lo que estoy presentándole. Ahora sí, digo yo. A ver. Sí, más o menos. O un poquito más oscuro. Sí, sí. Ok. Vamos entonces, hermanos, a avanzar con este tema que el Señor puso en mi corazón esta mañana. Desde ayer hemos estado trabajando sobre este tema y yo sé que el Señor tiene un propósito para edificarnos. Amén. Entonces, déjenme ver otra vez. Ok, ahí sí ya estamos viendo ya. Bien, entonces, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de los que ya se están conectando. Vamos a empezar, hermanos, hablando del significado de la palabra entendimiento. Uno de los significados que hay en la Biblia, ¿verdad? Pero que tal vez nos da un panorama, algo del panorama de lo que significa entendimiento. La palabra entendimiento, hermanos, aparece acá, en este verso que acabamos de poner acá, mire, en este verso, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí aparece entendimiento o entendidos. Y esa palabra entendidos, que tiene que ver con esta palabra entendimiento, viene de la palabra suniemi. Suniemi, ¿sí? Casi como tsunami, ¿verdad? Suniemi. Y significa, y viene del numeral G4920 en el diccionario Strong. Esa palabra, hermanos, significa poner juntos. Fíjense que esto lo vamos a estar explicando, si Dios lo permite, en el tema, en el mensaje. Poner juntos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sentidos. Y nuestros sentidos deben unirse al mensaje exterior, ¿sí? De manera que lo que tenemos nosotros para percibir debe unirse o juntarse con lo que debemos percibir. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, en la comunicación hay un emisor y un receptor y hay un mensaje. Entonces nosotros tenemos los receptores
Pero para entender, para comprender un mensaje tiene que haber, comprenderse, ¿verdad? El mensaje. No sé si me estoy explicando, pero el receptor debe estar de acuerdo con el emisor para entender el mensaje. Entonces hay una unidad, hay una unión, poner juntos, significa esta palabra entendimiento. Comprender mentalmente, no a nivel cerebro nada más, sino a nivel mental. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos mente y la mente no es el cerebro. La mente, hermanos, es un área del alma y también del espíritu. Por ejemplo, cuando muere el rico, hermanos, allá en el infierno, en el lugar de fuego, dice la Biblia que él se acordaba, ¿sí? Su mente estaba activa y se acordaba de su familia que estaba, pues, viva y que no quería que fueran a ese lugar de tormento. O sea, el entendimiento tiene que ver con una comprensión, no a nivel cerebral, sino que va más allá. Va a la comprensión mental espiritual. Entendimiento estamos hablando. Y cuando hablamos de entendimiento, hermanos, estamos hablando también que la persona que entiende, ahí por eso dice entender, lleva a que esa persona actúe con devoción hacia aquello que ha entendido. No sé si me explico. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo predico un tema acerca de la longevidad ayer. 7 consejos para obtener longevidad. Y entonces los hermanos lo escuchan y dicen amén. Y otros dicen amén. Y otros dicen como que ni en cuenta, ¿eh? Pero el que captó, el que entendió el mensaje, no a nivel inteligencia, sino a nivel entendimiento mental, espiritual, esa persona, hermano, dice, entonces yo voy a vivir de una manera que esos consejos yo los voy a llevar a la práctica y voy a actuar de manera devota, ¿sí? Con devoción, con entrega, ¿me entienden? Y voy a procurar vivir de esa forma para lograr la longevidad que el Señor me ofrece. Y esa persona ha entendido. A eso se le llama entender. Es una persona entendida, hermanos, esa palabra entendimiento se relaciona con la palabra entendido, desde luego, son familia, ¿verdad? Esas dos palabras. Y una persona entendida es una persona con inteligencia que va más allá de la natural, una inteligencia tanto, ¿cómo diríamos?, emocional, una inteligencia espiritual, ¿ok? Y luego de eso, hermanos, juicioso, es una persona juiciosa. ¿Y esto qué significa? Que es una persona, el entendimiento, hermanos, hace de una persona que sea sensata, que sea madura, que sea reflexiva, que sea cuerda. Fíjese que no que se acuerda de algo, no, sino que es cuerda. Que actúa, ayúdeme, con sensatez, que actúa, no locamente, pues, sí, con prudencia. Es una persona juiciosa, una persona con entendimiento, es una persona que madura, ok, una persona que reflexiona en lo que se le enseña, en lo que se le dice, en lo que lee, en lo que el Señor le habla. Luego, entendimiento tiene que ver con darse cuenta, como el hijo pródigo, que está allá en la pocilga, en el lodo, sin dinero, sin nada.
perdido totalmente. Y allá se da cuenta de su situación y la situación de los jornaleros que trabajaban con su padre. Porque dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo, que soy el hijo, estoy viviendo aquí en la posilga. Entonces, es darse cuenta. Amén. Entendimiento. El entendimiento también tiene que ver con percibir. Percibir, hermanos, que tiene que ver con ver, con apreciar, con descubrir. El entendimiento tiene que ver, hermanos, con la revelación, pero la revelación, hermanos, ayuda a que el entendimiento vea, para que los ojos vean, nuestros ojos vean, nuestros oídos vean, nuestro corazón entienda. Amén. El entendimiento es importantísimo, hermano. Porque sin entendimiento no podemos madurar, sin entendimiento no podemos crecer, sin entendimiento, hermanos, estaríamos siendo solamente robots que llegan a una iglesia, que se programan, pero que no están haciéndolo con gusto. No lo han entendido. Por ejemplo, una persona que comienza a llegar un día, otro día, y ya luego al cuarto día ya no va, al quinto día ya no va, y si así pasan otros días y tampoco va, esa persona no ha entendido, no tiene entendimiento. No, mi hermano, no, pastor, está usted equivocado. Sí entiende, pero es que tiene otras cosas más importantes que hacer. No ha entendido que Dios es más importante que todo. ¿Entiende? No percibe. Entonces, discernimiento, entendimiento tiene que ver con discernir, con distinguir, hermanos. Por ejemplo, necesitamos ser entendidos en los tiempos que vivimos, porque los tiempos que vivimos son peligrosos, y eso lo vamos a ver ahora, hermano. Discernir es distinguir. Hay gente que distingue y dice, hoy va a llover, o si no dice, hoy va a haber mucho sol. Y así ocurre, pero no entiende los tiempos que estamos viviendo. Entonces, ya me estoy ahogando con la respiración. Veamos entonces, hermanos, entendimiento tiene un archienemigo, digámoslo así, porque hay varios que vamos a numerar en la semana, y uno de ellos es la insensatez. Entendimiento contra insensatez. Mire, y resulta, hermanos, que estas dos están en nosotros, aunque no lo querramos. Nosotros somos como una casa en el que, hermanos, habita cosas buenas y cosas malas, cosas nuevas y cosas viejas, cosas, pensamientos con entendimiento, pero también pensamientos con insensatez. No nos hagamos. Todos tenemos esa batalla. Y por eso el Señor quiere que nosotros, hermanos, nos dejemos ministrar por la palabra de Dios, para que venga el entendimiento a nuestra vida y la insensatez mengüe. Mire, vamos a hablar acerca de una pareja. Primera de Samuel 25:3. Pero antes de entrar a ese punto, permítanme decirles algo. ¿Por qué estamos hablando del entendimiento? Porque, hermanos, el Señor viene pronto. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por una iglesia entendida. Por una iglesia con entendimiento. Pero iglesia no se refiere a una denominación, no se refiere a ciertas iglesias, ¿verdad? Pentecosteses, sabáticas o no sé, X. No, se refiere a la iglesia, a todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, que se enamoraron de Cristo, que están esperando su venida, que están viviendo en santidad, que están buscando la paz con todos, pero también que está tratando
con toda la fuerza de su ser y pidiéndole al Señor que le dé entendimiento. Por eso el título es Una novia con entendimiento. Yo le voy a decir esto, yo creo que yo me saqué la lotería. Lamento por muchos hombres, ¿verdad?, que se casaron con alguien que no, que le hace problemas diariamente, hace un show todos los días, y le llaman tóxica a la mujer. Tal vez porque son gente sin entendimiento. Pero casarse con una persona, hermanos, obviamente que se va a buscar a una persona que no solamente que sea hermosa o hermoso por fuera, sino que tenga entendimiento. No solo que sea inteligente, que tenga entendimiento, que sepa entender las cosas. Entonces, el Señor Jesucristo viene por una novia, por una iglesia, y es deber de nosotros los pastores preparar a una novia para Cristo, una novia con entendimiento. Hasta ahí yo creo que me expliqué el propósito de este tema. Primera de Samuel 25:3, encontramos aquí en estos textos, en todo este capítulo, encontramos una historia tremenda que tal vez no la cuente completa. Usted se va a quedar con esa tarea para estudiarla. Dice, y aquel varón se llamaba Nabal. Nabal significa insensato, significa fatuo, significa loco, necio, perverso, ruin, villano. O sea que este señor llamado Nabal era una fichita. Pero en la misma casa vivía otra persona que era su mujer. Y su mujer, Abigail. Abigail, hermanos, que significa mi padre es bueno. Perdón, mi padre es fuente de gozo. Esa mujer, dice, era aquella mujer de buen entendimiento. No lo puse con mayúscula, a veces lo pongo con mayúscula para que usted lo lea, pero dice, era aquella mujer de buen entendimiento. O sea que hay gente que tiene mal entendimiento, no entiende las cosas. Usted le dice, ame a su esposo. No, ellas hacen lo contrario. Obedezca a su marido. Ellas hacen lo contrario. Hay mujeres, pero también hay hombres que le dicen, hermano, venga al templo, hermano, los domingos, hacer. Es que no puedo. Y le ponen peros. Gente con mal entendimiento. Entienden mal, le dice la Biblia, yo me gocé con los que yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ah, no, pero ellos entienden mal y se enojan con el pastor, porque el pastor da dale y dale que no falten al culto. Entonces no se alegran porque los invitan al templo, sino se enojan. Tienen mal entendimiento. ¿Sí me explico? Entonces aquí en una misma casa vivía Nabal y también vivía Abigail. A veces en una misma persona puede haber entendimiento en parte, y en parte, hermanos, puede haber un Nabal, puede haber un insensato. Y ese hombre, esa insensatez que habita muchas veces en nosotros, hermanos, nos hace ser duros, nos hace hacer malas obras, porque dice que Nabal era un hombre duro y era de malas obras. Y lo tremendo es que era del linaje de Caleb. Caleb significa perro. Caleb fue, hermanos, junto con Josué, los únicos dos espías que dijeron, sí podemos vencer a los gigantes. O sea que Caleb era valiente. Este hombre, qué tremendo, ¿verdad? Que cuando alguien valiente es insensato, es necio, es loco, tiene mal su mente, no entiende, pero es valiente. Ahí ese es un peligro. Y resulta, hermano, que Nabal
David, el rey David, había cuidado sus ovejas y a sus pastores, porque David andaba huyendo. Hermanos, y resulta que cuando David manda a pedirle que le dé alimentos, este hombre dice: no conozco a David, ni sé quién es. Váyanse de aquí. Y los insultó. La Biblia usa una palabra, saherir. De manera, hermanos, que se fueron. Y David se enojó y le dijo: cíñanse sus espadas, porque vamos a ir y vamos a hacer pedazos a Nabal. Pero la esposa de Nabal, esta mujer llamada Abigail, dijo, le dieron la noticia y rápido agarró panes, pasas, uvas, vino y llevó, hermanos, dice que metió, no sé si fueron 200 piezas de pan, 2 cueros de vino y echó también muchos racimos de uva, hermanos, echó, bueno, mucho alimento y los llevó a donde estaba David y se los dio. Y ella obstaculizó a David para que no hiciera una matanza. Y de esa forma Abigail, que era una mujer prudente, una mujer entendida, libró a su casa, a su familia, a sus hijos, de morir a mano a espada de David. Y cuando ella regresa a su casa, encuentra que su marido está a todo tomando. No le dijo nada ese día, esa noche, porque ella era una mujer entendida. Pero que no se va a poner a discutir con un borracho. Una persona que no está en sus cabales no te va a entender, ¿verdad? Si alguien me está escuchando por ahí y dice: no, ahorita le voy a decir sus cosas, está viendo que está enojado, está embriagado de coraje, está drogado, está bajo los efectos del alcohol, no le diga nada, espérate que le pase. Sé entendido, sé entendida. No, yo le voy a decir sus cosas porque yo así soy. Tranquilo, sé entendida, sé entendido. Dice la Biblia que Abigail era una mujer entendida, de buen entendimiento, y esperó. Se durmió Nabal y al día siguiente le dijo todo. Y ahí se quedó tieso. Hermano, a los 10 días murió Nabal. ¿Y sabe qué pasó? Que al cabo de ese tiempo David mandó a buscar, bueno, lo supo David y mandó a buscar a Abigail. Y David, que es figura de Jesucristo, porque David era rey, era sacerdote y era profeta. ¿A dónde dice que era sacerdote, hermano? Hermano, mire, David pudo comer del pan de la proposición que no podía comer cualquiera, ningún rey, nadie, solamente los sacerdotes. David danzó en la presencia del arca del pacto, hermanos, con un efod de sacerdote. Pero yo eso no lo he leído, pastor. Pues lea otra vez y vea bien, estudie. Ya no lea, estudie la Biblia. Entonces resulta pues que David manda a buscar a Abigail y la hace su mujer. Se casa con ella. Hermano, Jesucristo viene por una iglesia que sea entendida, que venza la insensatez con actitudes que expresen entendimiento. Es importante que nosotros, hermanos, seamos ministrados en nuestro entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, esta noche comenzamos una serie de temas por medio del cual queremos, hermanos, que la iglesia de Cristo Jesús reciba la administración, hermanos, de la palabra en su entendimiento. Y se active el entendimiento en mi vida como ministro, en su vida como hermano, como hermana, como discipulador, como alguien que el Señor quiere usar. Amén. Ok, entonces Efesios 5:15 dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis. Fíjense, no como Nabal,
no como insensatos, dice, sino como sabios. No como Nabal, hermano, hablando a la ligera, buscando pleito a todo el mundo. No, 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 no. Sino como sabios, como Abigail, tratando de mediar, de arreglar el asunto, ¿verdad? Tratando de que las cosas se arreglen. ¿Ok? Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo. Hermano, aproveche su tiempo. Aléjese de la gente chismosa. Aproveche el tiempo. Póngase a orar, póngase a estudiar la palabra, póngase a evangelizar. ¿Por qué? Porque los días son malos. La iglesia tiene que aprovechar este tiempo para que el Señor le dé entendimiento en todo lo que requiere. Eso lo vamos a estar ministrando aquí. Efesios 5:16 y ahora Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos. Otra vez, hermanos. Y insensatos, navales, sino entendidos. Miren, hermanos, seamos Abigailes, no en el sentido femenino, sino en la actitud de Abigail. Seamos no insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No la voluntad mía, no la voluntad de los que viven a mi alrededor, sino la voluntad de Dios. Por lo tanto, esto es importante, hermanos, para nosotros, porque teniendo esa actitud de querer ser entendidos, el Señor nos va a enviar palabra, nos va a enviar su gracia, nos va a enviar su Espíritu Santo para que nosotros desarrollemos, hermanos, el ser entendidos. Entendidos como esposos, como esposas, como padres, como hijos, lo que antes no habíamos captado. Yo le decía a un hermano mío, una hermana le decía: no, es que ya no podemos tratar a nuestros hijos como nos trataban o como lo tratábamos cuando eran chicos. Hay que apretar, sí, pero no apretes tan duro que vaya a ¿cómo se llama esto? A barrerse la tapa. Sí, aprieta. No todo. Si vives en la casa, tienes que sujetarte a las normas de la casa. Pero tampoco, ¿verdad? Aquí te quedas y de aquí no sales. No, porque se te va a barrer la tapa que estás poniendo y entonces no va a servir de nada tu autoridad. Tenemos que ser entendidos como vecinos. Tenemos que ser entendidos como hermanos, como hijos. Tenemos que ser entendidos. Amén. La Biblia, Dios habla hoy, dice: no actúes tontamente. Alguien que actúa neciamente es necio, ¿eh? Alguien que actúa ignorantemente es ignorante. El que actúa tontamente es tonto. No lo digo yo, pues, sino aquí lo dice la Biblia. Entonces dice: procurar entender. ¿Y qué es procurar? Hay que buscar la manera. Lucha por entender. Ay, hermano, no, yo así siempre he hecho las cosas y como así siempre la he hecho, así la voy a seguir haciendo. Lo siento por usted, porque hay que procurar entender. Digo, pues, ¿qué van a procurar entender? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y repito, no la voluntad de nadie más, la voluntad del Señor. Y para conocer la voluntad del Señor hay que estudiar la palabra, hay que orar, hay que pedir la gracia del Señor y hay que pedir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia necesita, hermanos, ser entendida. Proverbios capítulo 10, verso 23.
el hacer maldad es como una diversión al insensato. Mire qué tremendo. Estamos hablando de entendimiento versus insensatez. Hay gente que se le hace divertido hacer maldades, hacer lo malo. Mire, hermano, tener dos mujeres para muchos dicen, no, hombre, ahorita vengo de ver la otra. Viera que tremendo. Se le hace divertido. Porque el hombre actúa con insensatez. Ahorita me ha hecho unas dos caguamas. ¿Qué? A mí me va. Le parece una diversión. Hay gente que le parece una diversión agarrarse a golpe con otros. Hay a quienes les gusta, hermanos, robar. Hacer maldades como una diversión al que está malo de su cabeza. No entiende, es insensato. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Esa palabra recrea viene de la palabra recrear, del verbo. ¿Y qué es recrear? Igual, divertir, deleitar, alegrar, traer descanso, traer gozo. La sabiduría le trae gozo al hombre entendido. Fíjate que allá me encontré a una persona y me empezó a insultar y yo sé que si me le planto, nos damos 2 o 3 golpes y como dijo aquel, nada más 2 golpes se van a escuchar, dijo, cuando me dé y cuando yo caiga, decía otro. Entonces, mire, pero dice, no, pues me buscó pleito, pero le dije, no, mira amigo, no, seamos amigos, si en algo te ofendí, perdóname. Y la otra persona dijo, perdón, discúlpame, yo me estaba yo pasando. Y viene contento porque evitó un problema. Esa persona es entendida. ¿Me entiende? Me pregunto pues si me entiende, porque el Señor también le preguntó a los discípulos, y ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo. Proverbios 10:23 dice, en la Biblia las Américas, esta versión es otra, pero es el mismo texto. Como diversión es para el necio el hacer maldad. Hasta en el Facebook lo pone, que todos lo sepan. Es un chiste lo que está haciendo. Hay gente que piensa que le van a aplaudir lo malo que está actuando. Pero dice, y la sabiduría es diversión, aunque no lo dice aquí, lo es para el hombre de entendimiento. El que es entendido dice, yo quiero actuar con sabiduría. Ya voy avanzando en la vida. Cuando era niño pensaba como niño, pero ahora que soy una persona mayor, una persona más grande, ahora debo empezar a actuar ya con entendimiento. Se dice, hermano, que a los 24, 25 años ya el lóbulo frontal empieza a madurar y el entendimiento empieza uno ya a comprender muchas cosas. Entonces, mis hermanos, esto es tremendo. Ahora vamos a pasar a este punto. Fíjense que entendimiento, dice la explicación que dábamos al principio de lo que es entendimiento, es poner juntos. Así dice el diccionario, poner juntos, comprender, dice. ¿Y qué se va a poner juntos? La percepción de nuestros sentidos con lo percibido en el exterior. No sé si me explico. Ahorita lo vamos a explicar con la Biblia. Es unir la percepción, la capacidad que tenemos, los sentidos que tenemos con lo que debe ser percibido, con el mensaje que viene del cielo. Tenemos la capacidad de percibir, porque tenemos espíritu. Y debemos entender con el espíritu, hermanos, lo que viene de Dios, porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente.
Si usted la quiere entender, yo la quiero entender el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, lo espiritual. Hermanos, solamente con el cerebro no lo vamos a lograr. Porque lo espiritual se entiende con lo espiritual, con el espíritu. Hay que anhelar entender. Si no se anhela entender, entonces no hay entendimiento. El que no quiere entender no entiende. Alguien dijo una frase hace tiempo: el problema no es entender lo que no se entiende, sino que el problema es no entender lo que es entendible. Porque el Señor, hermanos, se hizo hombre para explicarnos el amor de Dios. Y nos vino a traer el mensaje, las buenas noticias, en un vocabulario, no, pero en el lenguaje humano. ¿Entienden? Pero muchos no lo entendieron. Por eso dice aquí la Biblia, mire, Mateo 13:13. Por eso les hablo en parábolas, dice. Porque viendo, a pesar de que tienen ojos, no ven. Viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. Fíjense qué tremendo eso. Ahorita lo voy a explicar. Luego dice el verso 14: y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, oiréis y no entenderéis. El oído no capta, no percibe lo que Dios está enviando, el mensaje. No lo entiende. Y dice: y viendo, veréis y no percibiréis. Hay gente que ha visto milagros. Hay gente que ha escuchado el mensaje del Evangelio. Hay gente que no ha entendido. Mateo 13:15. Entonces, es muy importante, hermanos, el entendimiento. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Ahí es donde está el problema. En el corazón. Porque es un corazón que no quiere entender. Es insensible. No me interesa la palabra. Y aunque parece que están escuchando, oyen, pero no están, su corazón está insensible. Dicen: no me interesa. Y con dificultad oyen con sus oídos. Y sus ojos han cerrado. Dice: no oigo, y cierran los ojos también. Ni veo, soy de palo. ¿Me entienden? Y luego dice: no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, no se pueden convertir. No pueden ser salvos o sanos. ¿Por qué? Porque se han vuelto insensibles. No quieren oír ni quieren ver. Y usted sabe que el peor o los peores ciegos son los que teniendo ojos no quieren ver. Los peores sordos son los que tienen oídos y no quieren oír. Eso es tremendo, hermano. Mire, Mateo 13:15 dice, en la traducción lenguaje actual dice: pues no aprende ni piensa. Mire que para poder llegar, hermanos, al entendimiento tenemos que aprender. Hay gente que no quiere aprender, por más que le digamos: hermanos, bueno, ya aceptó a Cristo en su corazón, ahora necesitamos darles el estudio, el discipulado. Pero como no han entendido, no quieren. No tengo tiempo. No, es que inventan un montón de pretextos, pero no quieren estudiar. ¿Por qué? Porque no han entendido. Pero dice: pues no aprende, ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver.
y se tapa los oídos para no oír. Pero mire que dice, si hiciera lo contrario. ¿Qué es hacer lo contrario de lo que dice arriba? ¿Qué sería lo contrario de no aprender? Aprender. Si aprendiera, si pensara, porque dice que ni piensa. Dice aquí, hermano, si hiciera lo contrario. ¿Cómo? ¿Sí? Si aprendiera, si pensara, si no cerrara los ojos, sino que los abriera. ¿Sí? Si no se tapara los oídos para no oír, entonces entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo la salvaría. Bueno, yo cuántas veces le he dicho a la gente, deje de estarse automedicando. Amén, dicen, pero lo siguen haciendo. Hasta a mí me dice, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Mire, compre tal cosa y ya. Si ustedes no son doctores, hermanos. No oigo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque no queremos entenderlo. Cuando entendamos, hermanos, entonces, vamos a desarrollarnos, vamos a crecer y la novia de Cristo se va a estar preparando para la venida del Señor. Mientras sigamos sin entendimiento, hermanos, no vamos a madurar. Así que yo creo que en la iglesia, hermanos, se tiene que levantar una generación que tenga entendimiento. Mire, aquí unos ejemplos de no entendimiento. ¿Por qué no entiende mucha gente? Mateo 13:9 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? O el maligno, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oye, pero no la entiende. Su entendimiento está cerrado. Viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón y ¿sabe qué? No da fruto. ¿Por qué no da fruto? Porque no entendió. El que no entiende no da fruto, hermano. Este es el que es sembrado junto al camino. Entonces, hermanos, el Señor pregunta si entendemos. Mire cómo nos dice, hermano. Mateo 13:51. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Me podría repetir la pregunta? Bien, decía una persona. Entonces, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo, hermano, en esta hora? Incluso no solamente lo estoy diciendo, sino que hacemos lo posible porque la hermana Olga Lidia, ¿verdad? O que este mensaje llegue hasta usted gracias a que la hermana Olga Lidia está notando lo que va entendiendo precisamente de lo que voy predicando. Y le va poniendo los textos bíblicos ahí. Entonces, yo creo, hermanos, que debemos decir como dijeron los discípulos. Ellos respondieron, sí, Señor. Pero más adelante, hermanos, podemos ver que no habían entendido. Decían, sí, amén, amén. Pero varias ocasiones que el Señor le decía algo, por ejemplo, con los panes, guárdense de la levadura de los fariseos. Y yo dije, y se volteaban a ver, no trajimos pan, por eso está el Señor así. Por eso nos está diciendo que de la levadura de los fariseos, porque no trajimos suficiente pan. Y los regañó. Les digo, ustedes no entienden. Bueno, entonces mis hermanos, han entendido todas estas cosas que acabo de hablar esta hora. Porque mire, el Señor nos exhorta a entender. El Señor nos exhorta a entender. Mateo 15:10 dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended.
Otra vez, oír y entender. Porque el que no oye, no entiende. Entonces, mis hermanos, el Señor viene por una novia con entendimiento. El Señor viene por una iglesia entendida. Por eso dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos nosotros desarrollar el entendimiento, pero no por nuestra propia capacidad, sino con la capacidad que Dios da. El Señor es el que da capacidad para que nosotros, hermanos, tengamos entendimiento. Entonces debemos nosotros pedir entendimiento. Esta noche, en el nombre de Jesús, vengo ministrando entendimiento a tu vida, ministrando entendimiento a la vida de mis hijos y de mi esposa, ministrando entendimiento a mi familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, por tu palabra esta noche, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, reparta entendimiento, abra nuestros ojos, abra nuestros oídos y abra nuestro corazón para entender tu palabra. Escribe, Señor, tu ley en nuestra mente, Señor, y en nuestro corazón. Y si alguno, Señor, no tiene deseos de entender, yo te ruego, Dios mío, que tú les des deseo para entender tu palabra. Por lo tanto, yo te pido, Señor, que haya hambre y que haya sed de entendimiento, sed de tu palabra. Que venga, Señor, a la vida de cada hermano y cada hermana una necesidad, Señor, agobiante por tu palabra. Que haya sed de entendimiento, por favor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo suplico, Padre. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre. Bien, mis amados hermanos, esta noche yo quiero pues saludarles. Quiero saludar a hermano Alberto Torres, Ramiro Estuardo Velázquez, a la hermana Laila Ochoa Márquez, la hermana Aniluz, la hermana Mari Suárez, y todos aquellos, ¿verdad?, que oigan y vean este mensaje en YouTube o aquí en Facebook. Que sean bendecidos, hermanos. Estamos en Cunduacán, Tabasco, para servirle. Si algún día quiere visitarnos, estamos aquí en Cunduacán, en la calle, en la colonia Jardines del Bosque, en la calle Gardenia sin número, en la segunda planta, en la parte de abajo. Aquí es la casa pastoral y están invitados. El número de celular es 914-129-61-71-16, algo así, no, ya no me acuerdo, mi hermano. 914-129-71-16, ahí es. Entonces, mis amados hermanos, mañana a las 10 de la mañana iniciamos un tiempo de oración de 10 a 10 y media más o menos, y luego iniciamos nuestro devocional, alabanza, adoración, ministración de las ofrendas, luego oración por la ministración del bautismo en el Espíritu Santo, que todos estamos pidiendo llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, como a las 11 estaremos transmitiendo el mensaje. No transmitimos las alabanzas y la adoración porque luego Facebook nos corta esas alabanzas o nos las pone en silencio porque no tenemos los derechos de esa música. Entonces lamentamos eso, pero ya cuando nosotros tengamos nuestro ministerio de alabanza y de adoración, por eso le pido que a los niños le vaya enseñando, hermanos, guitarra, bajo, batería, teclado, trompeta, saxofón, violines, por favor, para que vayamos cantando nuestros propios cantos y Facebook no tenga nada que estarnos cortando, ¿verdad?, o poniendo en silencio.
nuestras alabanzas o las alabanzas que son para el Señor. Dios les bendiga entonces a todos. Mañana a las 10 de la mañana en punto están invitados todos absolutamente. Amén. Que Dios les bendiga. Pasen buenas noches.